Me mudé de Portugal hace varios meses y en este momento estoy viviendo en Alemania. Estoy grabando este video desde la ciudad de Wuppertal, en Alemania. Que si les interesa saber un poco de esta ciudad, qué estoy haciendo aquí, dónde queda, porque sé que para muchas personas que están viendo este video no tienen ni la menor idea de qué ciudad estoy hablando. Les recomiendo que sigan viendo el video y les voy a explicar todo lo que ha pasado en estos meses y por qué, sobre todo, no he montado videos tan seguido. Pero primero me van a acompañar a hacer un par de diligencias en el centro de la ciudad. Y bueno, también les voy a mostrar un poco de lo que es el sótano del edificio. Aquí cada basura tiene una razón de ser. La amarilla es para los plásticos, la azul es para los desechos normales y otros más que sí, marrón y verde. Este de aquí también hace parte del sótano y es donde guardamos las bicicletas. Es bastante útil porque si no las bicicletas estarían mojadas o llenas de hielo todo el tiempo. Vamos a ir al Lidl que queda cerca del centro y después vamos a regresar a la casa. Por cierto, no lo parece, pero hoy están haciendo menos 3 grados en esta ciudad y así es como amanecen los coches en la calle. Miren, miren esto, el vidrio está completamente lleno de hielo. Y esto fue lo que gasté, por si tienen curiosidad, 54,70 €, así es como luce. Y es la comida de unos 5 días, probablemente quizás una semana, para 2 personas. En este momento se van a ir conmigo a la Universidad de Wuppertal porque me inscribí en deportes para intentar conocer gente nueva y bueno, hacer algo diferente en mis tiempos libres. En este momento nos vamos para allá. Wuppertal es una ciudad de cerca de 355.000 habitantes y es la 17ª ciudad más grande de Alemania. Vamos, que tampoco es muy grande, pero tiene casi todo lo que una ciudad necesita. Por ejemplo, un centro, centros comerciales, estación de trenes, autobuses, muchas tiendas, parques, áreas verdes y entre muchas otras cosas. También tiene cerca 2 ciudades grandes que son Düsseldorf y Colonia. Ambas tienen aeropuerto y también es una ciudad que se encuentra a más o menos 1 hora y media de Holanda en carro, claramente. Una de las cosas que más me gusta de la ciudad es que es una ciudad pequeña, por lo tanto no hay tanta gente y no es tan costoso. Si quieren, en otro episodio puedo hablar de cosas que no me gustan de vivir aquí, que hay algunas obviamente, pero bueno, si a ustedes les parece interesante, me lo dejan en los comentarios. Aparte de eso, otra cosa que me gusta de esta ciudad es que particularmente cuando no hay algún tipo de evento, que si un partido de fútbol o algo que requiera mucha concentración humana, o por lo menos que si carnaval, todas esas excepciones, la ciudad está bastante limpia. Y es que bueno, la verdad es que se preocupan por mantenerla así. Les voy a mostrar un poco en esta calle. Normalmente es muy poca basura la que ves cuando no hay ningún evento. Ese que acaban de ver es el Schwebebahn, que es un tren suspensivo de acá de la ciudad y creo que es único en el mundo. No sé si alguna vez habían visto algo así. Si lo habían visto antes, déjenme en los comentarios. Pero fue mi primera vez cuando llegué a esta ciudad que vi algo así. Pero entonces, ¿qué he estado haciendo en todo este tiempo en Alemania? A ver, les cuento. Mi primer trabajo en Alemania fue cuidando niños. Recuerdo que fue una excursión, la típica excursión de colegio que vas con tu profesora y alguna otra persona más a un parque, a un museo, a un zoológico, lo que sea.
básicamente el trabajo era cuidar a los niños, que nadie se robara un niño, que un niño no se rompiera una pierna, estar ahí atento, no era muy difícil. El segundo trabajo fue en delivery, en una empresa que es más que todo de este lado del mundo, que Alemania, Holanda, Francia. Y fue un trabajo no muy fácil, tuve muchas veces que salir a repartir delivery en bicicleta a -6 grados a veces, nevando, y era muy duro porque no estaba acostumbrado a este clima. Pero bueno, sobreviví, no puedo decir que fue algo traumático, pero obviamente no era mi trabajo de ensueño. Mi trabajo de ensueño es este, así que si te gusta el video que estás viendo, por favor suscríbete, dale me gusta porque eso me apoya muchísimo y realmente quiero que este se convierta en mi trabajo, que pueda viajar por el mundo y mostrártelo a ti que estás viendo en este momento este video. Si te gusta conocer países sentado en el sofá o en la poseta en este momento, que probablemente muchos de ustedes estén haciendo eso, pues por favor dale me gusta al video y suscríbete. Es muy importante que te suscribas. Pero justo antes del trabajo del delivery había conseguido otro trabajo en una oficina, un coworking space, que es una oficina donde hay otras oficinas, y ese trabajo era algo que aquí le llaman mini job, que es como la menor cantidad de horas que puedes hacer, y obviamente con un límite de dinero que en ese momento eran 520 euros. El límite no quiere decir que ganaba ese dinero, sino que hasta ahí podía ganar. Y bueno, el trabajo era muy sencillo, era simplemente arreglar mesas, arreglar sillas y que todo se viera lindo para que cuando hicieran los eventos todo estuviera en orden. Pero hoy en día estoy en el mismo sitio, de hecho estoy grabando este video desde ese sitio y tengo un trabajo, un contrato un poco más serio, ahora tengo un poco más de horas y realmente me he sentido muy bien acá porque es un sitio que me ayuda a practicar el idioma. Muchas veces, todos los días el tren otra vez. Muchas veces me ayudan y hay gente que aquí habla inglés, pero no es la idea. Y me ayuda mucho a practicar para poder entender un poco más este idioma. Otra cosa muy importante que se me olvidó mencionar y es que estoy aprendiendo alemán. Probablemente no lo tome como un trabajo, pero me lleva mucho tiempo y esfuerzo. Y bueno, obviamente es importante mencionarlo porque no es nada fácil este idioma. Si hay alguien que esté viendo este video que haya aprendido alemán, que sepa alemán o esté interesado en aprender alemán, sabe que bueno, no es algo como por lo menos un inglés, un español, un francés, que por más que sea le entiendes algo, tienes que estudiarlo bastante para entender el idioma. Entre otras cosas que no hago tan seguido, pero vale la pena mencionar, también he hecho trabajo de jardinería cortando madera. Y también he hecho proyectos fotográficos con niños para enseñarles a hacer fotografía y que se diviertan y pasen un tiempo diferente haciendo algo que a mí también me apasiona. Y hasta ahora es eso lo que he estado haciendo en Alemania. El momento que todos ustedes están esperando acaba de llegar. En este momento les voy a presentar a la razón por la cual me mudé a Alemania. Y estamos haciendo algo muy divertido. Vinimos en bicicleta al trabajo de ella, pero como se dan cuenta hay solo una bicicleta. Ella vino en la parte de atrás de la bicicleta. Fue demasiado divertido porque esta ciudad tiene muchas subidas y bajadas, pero bueno, lo logramos y estamos los dos a salvo.